Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión vamos a trabajar con la resolución de integrales utilizando el método de partes. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Vamos a resolver un par de ejemplos utilizando lo que es el método de integración por partes. El primero de ellos me dice, bueno, determina el resultado de calcular la siguiente integral utilizando el método de partes. Tenemos la integral, en este caso de x multiplicado por la raíz cuadrada de x más 5 y todo por un dx. Vamos a resolver esta integral utilizando el método de partes. Aquí claramente dice que vamos a utilizar el método de partes. Al finalizar el ejemplo, vamos a ver que vamos a llegar a una respuesta. Esta integral la podemos resolver, es una integral particular que podemos resolver utilizando el método de partes o el método de sustitución. En este caso, como parte del video y como su indicación lo dice, vamos a utilizar el método de partes. Quedaría como ejercicio para usted que está viendo el video, trabajar esa integral utilizando sustitución y llegar a la misma respuesta. Vamos a la pizarra entonces a resolver esta integral. Tenemos nuestra integral, x raíz cuadrada de x más 5. En este caso particular, vamos a empezar a identificar cuál de las dos funciones que tenemos ahí que se están multiplicando le vamos a llamar u y cuál de u. En el caso particular, vamos a llamarle u. Vamos a llamarle u a este término que tenemos acá, en este caso x. Entonces, lo que me queda, el de v, va a quedar como lo que me queda. En este caso sería la raíz cuadrada de x más 5. Pero lo vamos a reescribir para la hora de derivar o integrar, que me quede más fácil. X más 5 elevado a la 1 medio. Recordemos que eso es lo mismo que el de v. Entonces sabemos que el de v es este, pero lo pasamos o lo reescribimos de esta manera. Ahora bien, cuando ya tenemos el u definido, en este caso, aquí me faltó agregar por el de x, que es lo que me hacía falta. X es u y el de v, vamos a cambiar, ya vimos que hicimos la sustitución, vamos a quitarlo para que no quede tan cargado. Entonces, esto que tenemos acá es el de v. Ahora, cuando ya tenemos el u definido, vamos a derivar. Y la derivada, o sea, de u, va a ser igual a la derivada de x, recordemos en este caso que es 1, es decir, es de x. Y para esta expresión, lo que vamos a hacer es integrar. Vamos a integrar esta expresión. Entonces, podemos calcular aquí la integral, vamos a hacer un pasito un poco más extenso. Lo que tenemos es la integral de x más 5, todo elevado a la 1 medio por el de x. Entonces, esta integral la podemos ver como x más 5 elevada, y en este caso recordemos que es 1 medio más 1, todo esto entre 1 medio más 1. Entonces me quedaría la integral, x más 5, y en el exponente 1 medio más 1, esto me va a dar 3 medios. Y en el denominador me va a dar 3 medios. Pero vamos a reescribirlo, entonces me quedaría 2 por x más 5 elevado a la 3 medios entre 3. ¿Qué sería el resultado de integrar esto? En este caso, para integrar esta, podemos trabajar la integral utilizando sustitución, llamando x más 5 como una variable. Como ya utilizamos u y la v, vamos a poner una variable p. Entonces vamos a realizar la integral de una expresión con términos de p y luego sustituimos y llegamos a este resultado. Entonces la integral de esto que tenemos acá va a ser v y va a ser 2 por x más 5 elevado a la 3 medios entre 3. Y esa sería entonces nuestra integral. Ahora bien, para montar o reescribir
nuestra nueva integral, utilizando el método de partes, recordemos que teníamos que trabajar con la expresión u por v menos la integral de v por du, que eso es la forma para calcular o para montar nuestra integral utilizando el método de partes. Recordemos que en los videos anteriores trabajamos con una frase: una vaca vio 2 uvas. Podemos recordarla de ahí. Entonces, ya aquí tenemos el u, lo podemos identificar: este es el u, este es el v y este es el de u. Entonces, siguiendo esta estructura, u sería x multiplicado por v, que sería 2x más 5, vamos a corregir este 5 que parece un 3, x más 5 elevado a la 3 medios, y todo esto dividido entre 3, menos de fórmula la integral de vaca vio 2 uvas, o sea, de v, 2x más 5 elevado a la 3 medios entre 3 por du, pero du recordemos que es de x. Entonces, nuestra integral terminaría resolviéndose como esta expresión menos este resultado de esta integral, por lo tanto tenemos que resolver esa integral. Ya una vez que la montamos, podemos borrar o eliminar esta parte de el u y el dv para resolver esa parte. En este caso me quedaría 2 multiplicado por x, que es lo que estoy haciendo acá, la multiplicación. Recordemos que se hace de manera lineal, numerador por numerador, denominador por denominador. Me daría x más 5 elevado a la 3 medios entre 3 menos, recordemos que por propiedades de las integrales, este 2/3 yo lo puedo extraer, lo puedo sacar. 2/3 de la integral de x más 5 elevado a la 3 medios por el de x. Recordemos que saqué esto, pero me quedó esta expresión adentro. Al igual que en el caso anterior, yo puedo hacer esta integral por sustitución. ¿Cómo lo haría por sustitución? Vamos a resolverla por sustitución. Entonces, vamos a llamarle p a x más 5. Entonces, se me convertiría como la integral. Vamos a escribir todo esto. Elevado a la 3 medios entre 3 menos 2/3 de la integral. Y como estoy llamando p como x más 5, y veamos que el de p o la derivada va a ser de x, porque la derivada de x es 1, la derivada de 5 es 0. Entonces me quedaría como p elevado a la 3 medios por el de p. Entonces, tengo que hacer esta integral, 2x, x más 5, elevado a la 3 medios, entre 3 menos 2/3, y acá me quedaría multiplicado por p. Y recordemos que aquí se le suma 1, 3 medios más 1, dividido entre 3 medios más 1. Hasta este punto, donde ya estoy terminando de calcular la integral de esta integración por partes, agrego la constante de integración c. Entonces tengo que hacer la operación. No voy a borrar la sustitución que hice, porque recordemos que al final tenemos que devolver la sustitución, es decir, dejar nuestro resultado no en términos de p, como aparece aquí, sino en términos de x. Entonces vuelvo a escribir todo: 2x por x más 5 elevado a la 3 medios entre 3 menos 2/3 por p, y tengo p elevado a la 3 medios más 1, eso me daría 5 medios, y en el denominador de igual manera me daría 5 medios más la constante de integración c. Ahora vuelvo a escribir, observen que toda esta parte que escribí a la hora de hacer la integral por partes, u por v, la voy a estar simplemente arrastrando y no voy a trabajar con ella gran cosa porque ya no la puedo simplificar más. Ahora, esta expresión vamos a multiplicar extremos por extremos, medios por medios, y multiplicaríamos en todo junto, me daría 4p
elevado a la 5 medios entre 15 más la constante de integración c. Pero recordemos que no podríamos dejarlo en términos de p, porque la integral es con respecto a o en términos de x. Entonces me daría 2x por x más 5 elevado a la 3 medios entre 3 menos 4. Y en vez de escribir p voy a escribir x más 5 elevado a la 5 medios. Todo esto entre 15 más nuestra constante de integración c. Y ese sería entonces nuestro resultado a la hora de calcular esta integral que teníamos inicialmente. Ahora bien, nos dice, determine el resultado de calcular la siguiente integral. Y en la integral que tengo, observemos que tengo la integral del logaritmo natural de x por el de x, nada más. Recordemos que lo que queremos es resolver esta integral utilizando el método de partes. Recordemos que para tener el método de partes ocupo tener un término para u y un término para el de v. Sin embargo, aquí solamente tengo el logaritmo natural de x. Veamos a ver cuál es la idea o lo que tenemos que considerar acá como las dos expresiones cuando solamente me aparece el logaritmo natural de x. Vamos a la pizarra a resolver este ejemplo. Tenemos esa expresión. Recordemos de videos anteriores que podríamos trabajar con la palabra hilate. Esa palabra hilate me da la guía para poder determinar entonces cuál de las funciones que tengo en nuestra integrando voy a tomar para partes, en este caso para la u. Recordemos que la i significaba inversa trigonométrica, la l logaritmo, la a aritmética, la t trigonométrica y la e la exponencial. En este caso solamente tenemos logarítmica. Entonces vamos a llamar como u el logaritmo natural de x, que es el único término que me aparece, ¿cierto? Y para el de v voy a trabajar con 1. Recordemos que siempre vamos a hacer un poquito más grande nuestros paréntesis y recordemos que siempre tenemos un logaritmo y ese logaritmo estaría multiplicado por 1. Toda expresión siempre está multiplicada por 1, pero nunca lo ponemos. Siempre sabemos que está ahí, pero no lo ponemos. En este caso, el de v va a ser entonces nuestro número 1. Seguimos el orden. Primero inversas trigonométricas, en este caso no trabajamos, y luego seguirían logaritmos. Aquí lo tenemos como el logaritmo. Una vez que tomamos el logaritmo como la u, vamos a derivar. La derivada del logaritmo natural, vamos a recordar que era 1 entre x, multiplicado por la derivada del argumento, en este caso de x, que sería 1. Entonces no lo voy a colocar por el de x. Ahora, este 1 voy a integrarlo. Lo voy a integrar. Entonces la integral de 1 va a ser, en este caso, x. Ya teniendo esta expresión así como la tenemos, donde el logaritmo de x es igual a u y el 1 es igual al de v, vamos a trabajar con nuestra formulita v por u o u por v menos la integral de v por el de u. Recordemos, una vaca vio 2 uvas. Entonces, la u vamos a tomar el logaritmo natural de x por el v, en este caso que sería x, menos la integral, en este caso v es x, y de u, en este caso sería 1 entre x, por el de x. Una vaca vio 2 uvas. Lo tenemos según la expresión que teníamos anteriormente. Vamos a reacomodar y a simplificar. Siempre, en particular, me gusta trabajar la variable delante del logaritmo para no tener conflicto, que si el x estaba dentro o fuera el argumento, sé que el x multiplica todo el logaritmo, no me complico mucho. La integral, y en este caso esta x, se cancela con esta x, quedándome entonces de x. Este 1 sabemos que está ahí, pero no lo voy a escribir, sabemos que está ahí. Entonces esto me quedaría como, vamos a terminarlo por acá,
Esto me quedaría entonces como x por el logaritmo natural de x menos la integral de x, que es lo que tenemos acá. Entonces sería x por el logaritmo natural de x menos la integral de 1, que recordemos que aquí tenemos el 1, aunque no lo vemos, la integral del 1 va a ser x más x, menos x, perdón. Y le agregamos siempre más la constante de integración c. Y este sería entonces nuestro resultado a la hora de calcular la integral del logaritmo natural de x. Muy bien, estimados estudiantes. Esperamos que este video sobre resolución de integrales utilizando el método de partes haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.